El Colegio de México presenta Historia de la Globalización con Carlos Marichal. El doctor Carlos Marichal es profesor emérito del Centro de Estudios Históricos y, en esta serie de podcast, nos hablará de un tema que es actual, empezando por sus orígenes. Se trata de la historia de la globalización desde tiempos antiguos. Después del fin del Imperio Romano y el declive de la globalización arcaica, ¿qué pasó? ¿Desapareció del todo? En efecto, después de las invasiones que asolaron a Europa en los siglos IV a VII, o sea, hace 1500 años, se inició una época de larga duración que en un tiempo se calificaba con la expresión de la Edad Oscura, en inglés The Dark Ages, que en realidad correspondería a la época medieval, en su primera y larga fase. Hoy vamos a revisar muy brevemente algo de eso, para centrarnos luego en una época de luz, una edad mucho más luminosa, que fue el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, y que marcó el arranque de una nueva globalización, que mi colega Hausberger dice o describe como la temprana globalización. O sea, nos vamos a mover muy rápidamente, como si fuera en una película que se mueve rápido, y nos permite saltar del siglo V al siglo XV, 1000 años. Y de ahí ver el contraste entre la globalización arcaica y lo que se ha venido a llamar la temprana globalización, que es una nueva fase. Pero arranquemos en el siglo V. Durante mucho tiempo, después del declive y caída del Imperio Romano, se produjo una gran fragmentación política, económica y social en Europa. Ese gran espacio se fragmentó, que dio pie a la era del feudalismo. De los fragmentos habrían de surgir las naciones modernas. Claro, en esa época no eran modernas. De Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania. Esos son fragmentos del Imperio Romano, pero se construyen a través de 1000 años, desde la época medieval, desde el siglo V hasta el siglo XV, 1000 años. Durante el auge del feudalismo, muchos historiadores sostenían que fue muy difícil el comercio a larga distancia. O sea, se rompieron las conexiones que había en la época romana. Los caminos se volvieron peligrosos. En la tierra, cada señor y sus ejércitos merodeaban y caían encima de los mercaderes que transitaban por sus tierras. Y en el mar Mediterráneo proliferaban los piratas. Entonces era muy peligroso hacer comercio y disminuye. Sin embargo, como argumentó el gran historiador Henri Pirenne, el cuadro no era tan negro. Se fue desarrollando el comercio, se fue renaciendo entre pueblos y ciudades de manera gradual e inclusive entre los reinos árabes y los reinos cristianos. Con el tiempo se comenzaron a dar señales de una nueva economía, sobre todo a fines de la época medieval en el siglo XV. Fue en esta época que el comercio renace de forma importante. El comercio de larga distancia. Estamos hablando de procesos de globalización. Eso está relacionado con el comercio a larga distancia. El siglo XV fue la época del nacimiento de los primeros brotes del capitalismo mercantil. No había fábricas, no había revolución industrial, no había sociedades anónimas, no había ferrocarriles, no había tecnología moderna, pero sí había comercio a larga distancia que se desarrolla en las ciudades italianas más destacadas, Florencia, Venecia, Milán, Génova. Son los puntos de nacimiento del capitalismo mercantil.
Y uno de los ejemplos más avanzados lo proporcionan las casas mercantiles, que eran a la vez bancos privados. De ahí que se formaron grandes fortunas comerciales. Y una de las mayores en Italia en esta época era la casa de los Medici, de Florencia. Los Medici, comerciantes banqueros, tremendamente importantes. Extendieron sus redes por toda Europa. Son banqueros de la Iglesia, del Papa y sus obispos. Recogen los diezmos y los mandan a Roma, de toda Europa. Son banqueros de los reyes. Son banqueros de ricos aristócratas de varios países. Los reyes siempre dependieron de banqueros. Pero además, y esto es muy interesante, les proveían a la corona, al papado, a la aristocracia de telas de lujo. Y los Medici eran banqueros del textil y fabricantes de los talleres de manufacturas de telas de lujo, los mejores, que llegan a la corona, la aristocracia y la iglesia, los tres grandes poderes del antiguo régimen. Esto quería decir que los Medici eran expertos tanto en la manufactura como en el comercio y vendían las telas más finas, más lujosas y bellas, tanto de lana como de lino y también de seda, fabricadas en los talleres. Primero las hilanderas que hacen el hilo, luego los tintoreros que tiñen, luego las tejedoras y los diseñadores. Estas telas de lujo muy caras estaban destinados a los hombres y mujeres más ricas de Europa. Llegaban a los obispos y cardenales, a los oficiales de la corte, a los duques, a los príncipes y a los monarcas. Pero ¿cómo podemos saber cómo eran esas finas telas y vestimentas? En general, las telas no resisten mucho tiempo. Unas telas de hace 500 años, pues en casi todos los casos se deshacen. No resisten. Pero tenemos una fuente de información preciosa que nos dice casi todo. Me refiero a los cuadros, las pinturas. Las pinturas del Renacimiento, porque fines del siglo XV es el comienzo del Renacimiento, donde se retratan todos estos personajes. Y los pintores estaban todos concentrados en esas ciudades italianas, los mejores, en Florencia, en Venecia, en Milán. Las pinturas de Rafael, de Miguel Ángel, de Lorenzo, de Leonardo da Vinci, de Tiziano, de Tintoretto, de Botticelli, nos pintan las telas que se usaban en esa época, en todo su esplendor y colorido. Si miramos los personajes que aparecen en las pinturas, desde la clase alta a la clase más humilde, los personajes que aparecen, podemos ver cómo se vestían, porque los pintores lo que hacían era pintar lo que veían. Y entonces pintaban a los aristócratas paseando, a los monarcas en la corte, a los trabajadores en los puertos, a la gente que vendía en la calle, y los pintan tal cual era el tipo de traje que traían, el vestimenta, traje, vestido, zapatos, sombreros. Entonces, nos faltan las telas antiguas, pero sabemos cómo eran, porque los pintores nos lo dicen en los cuadros. Entonces, esto es lo que es muy interesante de mirar los cuadros. Aparte de la belleza que tienen, nos dicen cómo era la gente en la época y cómo se vestían y qué colores les gustaban. Y nos hablan de algo que es muy actual, que es la moda. ¿De dónde viene la moda? La moda moderna viene del Renacimiento, viene de esa época, cuando tanto mujeres como hombres empezaron a pedir vestimenta de cierto tipo y nuevos diseños y colores. Y esto porque los talleres de fabricación de telas eran cada vez mejores y traían muchos productos de muchos lados que hacían que esos telas fueran tan agradables, tan atractivos. Y había desfiles en los cuadros, en esos cuadros, que podemos ver desfilando los personajes en las plazas, en las calles, y la calidad de los trajes, y las novedades en diseño y moda. No es tan raro
pensar en los paralelos entre el diseño de moda actual y la moda en Florencia y en Milán en el siglo XV y XVI. Y esto nos habla de cómo surge una nueva modalidad, una nueva forma de vestir, y que está muy relacionado con los Medici y se extiende por Europa. De hecho, María de Medici, una de los descendientes de la familia, va a ser reina de Francia y va a llevar la moda italiana a Francia. Y de ahí París se va a convertir en un centro de la moda. Agreguemos que algunas de las telas más apreciadas eran las sedas, brillantes, finas, delicadas, cubiertas de colores y diseños sumamente atractivos. Rojos para reyes y reinas y cardenales, negro satín para obispos y alto clero. Aunque el negro también era muy popular en Flandes, en donde se formó Carlos V, o en la España de Felipe II. La seda era la mercancía más valiosa, más apreciada. Pero, ¿de dónde llegaba la seda en esta época? ¿De China? En efecto, la seda no se cultivaba en Europa. La seda procedía de China durante siglos. Recordemos la expresión la ruta de la seda. Pues la seda venía a través de Asia Central, de China, donde había una abundante producción desde hace 2000 años. Y una técnica en diseño, tinte, corte, que era superior a nivel mundial. Mucho más bella las telas chinas que las europeas de la época medieval. Esas sedas tienen un gran atractivo. Se consumen, claro, primero en China, en la corte de China, en la aristocracia china y en todos lados en China. Pero también se exporta, se envía, lo que contribuye a alimentar la ruta de la seda que conecta China, o Cathay, como se conocía entonces, con Medio Oriente y con Europa. Uno de los primeros en hacer la ruta de la seda es el famoso Marco Polo. Y él escribe sobre esto. Él sigue a sus tíos que ya habían ido a China y él decide que quiere llegar a China y ver al emperador. Y llega. Claro que el viaje tardó como 1 año y medio y él regresó igual, pero se quedó 17 años allá. Y cuando volvió escribió todas las maravillas que él vio en China. Fue la ilusión de conocer la ruta de la seda la que le llevó a Marco Polo, comerciante de Venecia, a viajar a la corte de China para encontrarse con el emperador que lo recibió y lo tomó bajo su brazo. Luego lo manda por todo el imperio, el gran imperio chino, como su emisario para que luego le trajera informes. Ahora, era raro en el siglo XIII que se aventuraran los comerciantes para llegar a China porque era muy peligroso, muy largo el viaje. Esto depende luego de un aumento del intercambio. Pero ese intercambio no lo hacen los europeos. ¿Quién lo hace? Los árabes. Los árabes eran los que llevaban las caravanas de camellos que cruzaban desde China hasta Damasco, en Siria, y de ahí al Líbano, o hasta Constantinopla. Y de ahí los barcos salían con las sedas a Venecia, a Génova, a Florencia. Y los comerciantes venecianos como Marco Polo estaban esperando en Constantinopla para comprar las sedas. También en Alejandría, en Egipto. Entonces el comercio, la ruta de la seda termina cuando llega a el Mediterráneo y abastece a las ciudades italianas de sedas. De hecho, los árabes son claves, no solo en el comercio por tierra, en esas famosas caravanas de camellos. Los camellos cargan como 3 o 4 veces lo que carga un caballo y pueden ir por desiertos, por todos lados. Son increíbles como animales de carga. Y esos son los que usan los árabes y llevan estos productos que permiten el comercio de nuevo entre Oriente y Occidente. Una nueva globalización. La ruta de la seda marca la temprana globalización, el inicio, la renovación. Ahora,
Preguntemos, ¿cómo se producía la seda? Ese es un tema muy interesante, porque es el producto más cotizado en la época. Para eso tenemos que ir a China. Como probablemente saben, la seda es una fibra que procede de un gusano. Los gusanos de seda comen las hojas del árbol de la mora, de la que había abundancia en toda China. Eran sobre todo las mujeres campesinas chinas las que cultivaban los gusanos de la seda. Cuando ya estaban maduras, bajaban los capullos de los gusanos de las hojas de las moreras. Las cocían y las secaban, y luego del capullo seco sacan el hilo. Un trabajo delicado que requería enorme paciencia y destreza. También trabajaban hombres en este cultivo, pero eran sobre todo las mujeres, las campesinas chinas. Y ellas podríamos decir que eran el peldaño esencial de la globalización temprana de esta época, por la importancia de la fabricación de la seda, que luego se va a comerciar. Pero si no se fabrica, pues no hay con qué comerciar. Estas mujeres campesinas eran unas heroínas del trabajo y de la temprana globalización. Sin ellas no habría habido el comercio de millares de rollos de telas de seda, trajes finos, medias de seda, que eran fundamentales en la época, que iban desde China a través de las caravanas de los árabes a Europa. Y luego llegará inclusive a la América Española, porque va a haber un gran comercio entre China y la América Española a través del Pacífico, con el galeón de Manila. Pero ahí nos estamos adelantando, ¿no? La ruta de la seda es emblemática de la temprana globalización, en la época tardía medieval y el Renacimiento. Y se complementan esas famosas caravanas que llegaban al Levante, a Damasco, al Líbano, a Bizancio, a Alejandría, con otra ruta que era la ruta marítima, que se movían barcos, sobre todo de comerciantes árabes, que navegaban desde Cantón al sur de China a través del mar Índico hasta llegar a las costas del sur de Arabia, hoy en día Yemen, o al sur de Egipto. Era un comercio de muy larga distancia. Era un comercio global que va desde China, pasa por Medio Oriente, parte de África y llega a Europa, ¿no? Profesor, por favor aclárenos. ¿Es que la ruta de la seda era la única vía de comercio con Asia en esa época? Pues no, el comercio con Asia no era solo seda. Había otros productos, muchos, que se comerciaban, que se traían de Asia a Europa. El principal, el más conocido, es la ruta de las especias, pero también los tintes, que venían de Asia. Aunque venían más estos productos, más que de China, venían de la India, de Ceilán y de Indonesia. En un camello se podía transportar una fortuna en especias, canela, pimienta y muchos otros productos que eran fundamentales para las comidas en todos lados, pero que tienen un atractivo especial en Europa, y en Europa no había estos productos que eran tropicales. Y entonces, ese comercio de las especias es un complemento, es un paralelo de la ruta de la seda. Y como observarán, las especias, la canela, por ejemplo, es un producto de mucho valor, pero poco peso. Y por eso puede viajar en esa época, que no tenemos todavía barcos grandes, son barcos pequeños que van por la costa, que los navegantes y comerciantes árabes llevan desde la India y van bordeando, siempre bordeando, no se meten a alta mar. Y van a llegar eventualmente al sur de Arabia y más al sur de Sudán, Egipto, para subir hasta el Mediterráneo. Y luego en las caravanas, también hay caravanas que salen del norte de la India, con camellos. ¿Se imagina cuántos podían transportar? Un camello puede transportar alrededor de 600 a 800 libras, ¿no? Y eso quiere decir que mucha pimienta, mucha canela. Y valía como oro. De esta manera se fueron entrelazando las economías de Asia y en particular de China y la India con los mercados en Europa. Se trataba de nuevo de la temprana globalización. Curiosamente, hoy en día,
la gran China, comunista, pero también capitalista, promueve una nueva ruta de la seda, aunque ya no es realmente para la seda, sino para todos los productos de una economía industrial muy vasta y para abastecer su enorme población y mercado con productos primarios alimenticios de muchos países, ir y venir por la ruta de la seda. El presidente Xi de China hace unos años ha bautizado este gran proyecto como la Ruta de la Seda y Franja. Y ya atraviesa unos 50 países de Asia y llega hasta el Mediterráneo. Así es que ven que hoy en día se retoma los temas de la temprana globalización, el modelo, para plantear un proyecto nuevo, que es una nueva ruta muy extensa, porque China pues es la segunda potencia económica mundial ahora. Pero esto es apenas en los últimos 30 años ha ocurrido. Resurgió y ahora es fábrica del mundo y exporta y comercia. Así es que la temprana globalización ha mostrado el camino futuro para la globalización moderna y contemporánea. Gracias, y los esperamos en el siguiente episodio de Historia de la Globalización con Carlos Marichal. Esto es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.